Suecia, Suiza y el embajador cuando celebró los 500 años de este territorio y de esta historia, al soplar la vela 500, el propio embajador Nicholas Wicks dijo, se confunde mucho Suiza, Suecia, pero bueno, dijo, nos confunden con el país de los relojes, de los chocolates. Está bien, dijo, Está bien, con un sí, humor, sí. yo creo que con un humor sueco. Gracias, Sí, embajador. no, gracias. Afortunadamente tenemos relaciones muy buenas con Suiza, entonces no hay problema No para hay problemas y nosotros. a veces se los confunde. Y intereses muy comunes también con Suiza. Además de ABBA y además de una historia que ha marcado sin duda Europa, creo que Suecia tiene ciertos rasgos particulares. Quisiera comenzar por eso. ¿Qué es lo que de alguna manera hace la fortaleza de un país como Suecia? ¿Cuál sería la fortaleza? La mayor fortaleza Bueno, de Suecia. la mayor fortaleza, diría yo, es nuestra democracia. Tenemos un involucramiento de toda la población en fomentar nuestros valores principales, ¿no? Participación de la gente en el desarrollo de nuestra sociedad. Tuvimos también suerte de no haber estado en la guerra, en ninguna de las guerras mundiales del siglo pasado. Eso es una maravilla porque no tienen el dolor, el sufrimiento también que queda décadas después en los países que sí sufrieron las guerras, ¿verdad? Y en los 500 años se está celebrando también un momento clave que es la Constitución. Me gustaría hablar también de la Constitución y de los rasgos más relevantes. Sí. No. Bueno, existimos antes de los 500 años, pero este año, hace 500 años, fue bien marcado, ¿no? en nuestra historia. Y también estábamos juntos con Finlandia durante mucho tiempo. Entonces, en Finlandia ahí tenemos una historia muy larga. No solamente de valores entre los pueblos, pero también el idioma, el sueco. Y después, siglos de guerra, empezamos una política de neutralidad en los comienzos del siglo XIX, ¿no? En 1820 y algo. Sí. Y hemos construido nuestra sociedad con participación de todos. Sobre todo tenemos una red social para ayudar a los que necesitan ayuda. Y somos un país construido también por la inmigración. Recibimos olas de inmigrantes. No solamente, por ejemplo, abrigamos a miles de judeos durante la Segunda Guerra Mundial, pero después llegaron olas de inmigrantes de Italia, de los países de los Balcanos, ¿no? Ex-Jugoslavia. Sí, y eso marca la historia de varios países en todo el mundo, pero en Europa creo que se hace particularmente presente porque son territorios donde ha habido una circulación permanente de pueblos, de naciones, y así se han ido tejiendo, no solamente de las últimas migraciones, sino también las anteriores. ¿Será que esto logra recuperar en su esencia la Constitución? Porque me gustaría ir al tema de la Constitución en sus características, una Constitución que desde su origen logre recibir, abrazar, como dice usted, embajador, las distintas fuentes culturales, lingüísticas, de colores de piel, culturales, es decir, logra la Constitución abrigar
estas distintas columnas que integran hoy lo que conocemos como Suecia? Sí, bueno, tenemos retos también en la integración, pero tenemos que destacar el hecho de que la inmigración nos ha ayudado a construir nuestro país moderno. Sin duda. Me refiero más o menos de los años 40 y después. Hace un siglo y más o menos en los 1890, éramos uno de los países más pobres de Europa. Pero después logramos a construir una sociedad de equidad y también, bueno, aprovechamos el hecho de que no haber estado en las guerras para construir nuestra industria y también nuestro modelo económico durante los años 50, 60, 70, donde hay también un modelo entre los sindicatos, por ejemplo, y los empleadores que, bueno, hay un sistema de solucionar Más los horizontal, retos. digamos, ¿no? Exacto, sí, sí. Esa es una buena costumbre en los lazos, ¿no? Trabajadores y propietarios de empresas o el propio Estado, que me parece que hay que empujar. Hablando de economía, embajador, ¿cuál es el motor en Suecia? Nos preguntamos aquí tan lejos, ¿qué es lo que ha logrado mayor dinamismo en la economía sueca? Hay quienes dicen que tener recursos naturales es una bendición y otros dicen que Sí. tener recursos naturales puede volverse una maldición cuando se depende de la venta de recursos naturales y no se trabajan otros sectores, ¿no? que están más relacionados con los recursos humanos, con la creatividad, en fin. A veces es una bendición no tener recursos naturales. ¿Qué pasa en Suecia? ¿Qué es lo que más les ha impulsado en la economía? Tenemos recursos naturales y yo diría, por ejemplo, en la minería y también los recursos forestales que tenemos. Eso fue el impulso para desarrollar nuestra economía de los principios del siglo pasado. Pero ahora somos más, diría yo, un país con una economía de innovación. Consagramos fondos importantes para todo lo que es la educación, la investigación y también tenemos, hay muchas empresas grandes, conocidas, ¿no? En el mundo. Yo pienso que los bolivianos diariamente tal vez no se dan cuenta que hay algo de Suecia que pasa por los ojos. Lo estoy viendo porque ahora estaba mirando algunas imágenes Sí. ahí con unos bosques impresionantes y una naturaleza tan rica, ¿no? Y estoy viendo paisajes variados y ricos también, ¿no? Que seguramente lo aprovecharán en la economía. Y el cuidado de medio ambiente, que por supuesto tiene que ser la prioridad en estos momentos en todo el mundo, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, es una gran prioridad que nuestra economía sea sostenible, sobre todo. Totalmente. Somos líderes en esto en Europa también. Pero lo que yo estaba diciendo es que cada día los bolivianos ven algo de Suecia, ¿no? Los camiones de Volvo, Scania, tal vez están llamando en la red Tigo, que es una empresa sueca, y tal vez escuchan la música en el Spotify, que es una innovación sueca también. Por ejemplo, no lo sabía, Spotify. Y acá en Bolivia hay varias empresas suecas. ¿Por qué no hacemos un pequeño listado? ¿Cuáles son las principales empresas suecas que tienen presencia acá en Bolivia? Las principales son Volvo y Scania, principalmente en los camiones. También Tigo y Ericsson, que ofrece infraestructura a Tigo y otras redes. Pero no solamente estas grandes marcas, empresas, pero también estamos
presentes en la minería. Suecia es un país minero, el país tal vez más grande de Europa. Tenemos mucha experiencia En minería. en la minería. Las empresas, por ejemplo, Epiroc está en el sector minero. Tenemos retos similares a Bolivia en, por ejemplo, hacer el sector minero más sostenible, Totalmente. hacer que las comunidades locales estén contentos, que no destruyamos Así es. a su ambiente. Tenemos también un pueblo originario en Suecia, los Sami. Totalmente. Entonces, Están en estas viven. regiones. Embajador, se asocia inmediatamente minería a contaminación, Sí, minería a riesgos en los ríos, en la fauna, en la flora y cabalmente, como usted dice, en las poblaciones que están alrededor. Aquí hemos tenido varias experiencias y me da la sensación de que es más lo que se extrae que las soluciones que se plantean para lograr un equilibrio. En Suecia, ¿cuál ha sido la clave? Que no será una varita mágica, pero la clave que ha dado mejores resultados para mantener un equilibrio lo más equilibrado posible entre la minería y la contaminación. ¿Cuál ha sido el modelo que más se ha acercado a este equilibrio? yo pienso que se trata de una combinación entre leyes que también pueden implementarse, ¿no? Que no solamente haya leyes que después No se respeten. no se respeta. Así Bueno, es. también un involucramiento de toda la ciudad, de toda la sociedad. En la sociedad, claro. En la sociedad. Pero también somos, como te dije antes, somos un país innovador, ¿no? Estamos siempre en los tres primeros en innovación. Y aplicamos la innovación en el sector minero también. Hay grandes empresas que tienen soluciones muy sostenibles. Yo creo, embajador, que por ahí puede ir la cooperación, que creo que ya estamos pasando de cooperación a conceptos más de intercambio, así sea un país que tenga económicamente cifras más interesantes, más gordas en su PIB, en sus ganancias, en el confort, en el saber vivir dentro de cada pueblo. Creo que hay que acercarse más a otras nociones, que ya no sea la cooperación o de Estados Unidos o de un país europeo a un país latinoamericano que tenga cifras con mucha perspectiva todavía en el desarrollo. Creo que tenemos que hablar de intercambios. Creemos que las relaciones interculturales ayudan muchísimo también desde el punto de vista en la economía. ¿Cómo se está tejiendo la relación Suecia-Bolivia, Bolivia-Suecia? Entre los pueblos, en primer lugar, desde mi colega, el embajador boliviano Milton Soto en Estocolmo, hay más o menos 12.000 bolivianos en Suecia. Bueno, empezaron a llegar en los años 80 y después en los años 90 y también varios refugiados políticos durante los años 80 y después emigración más económica. Ajá. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las y bueno, los bolivianos? Están, por la mayoría, de lo que yo sepa, muy bien integrados en Suecia, todos los bolivianos suecos, y gran parte de ellos llegan cada año a disfrutar sus vacaciones en Bolivia. Ajá. No tenemos 12.000 suecos en Bolivia, pero no sabemos porque no hay obligación de registrarse, ¿no? Okay. Como ciudadano sueco. Pero tenemos estudiantes acá, tenemos familias que viven en las ciudades principales, algunos cientos, diría yo. Ok. ¿Y qué hacen los y las bolivianos y bolivianas en Suecia? ¿En qué sectores se integran?
económicamente. Los bolivianos que se van a Suecia, ¿dónde están? Están Pues yo sé de una que es mi hermana, que se ha casado con un sueco. Ella se fue a estudiar a Francia y está casada con un sueco y no quiere volver, así que de ella sé qué hace. Pero el resto de los bolivianos, embajador, ¿por dónde están los bolivianos? Es muy común encontrar a bolivianos que tienen algún ligado con familiares en Suecia, ¿no? Están bien integrados en todos los sectores. No hay un sector principal donde están todos los bolivianos. No. Por ejemplo, el día antes de llegar a Bolivia, quería comprarme zapatos y por causalidad, se dice, ¿no? Por casualidad, por casualidad, la vendedora era boliviana, de Cochabamba. Entonces, bueno, están en todas partes y principalmente en las ciudades principales de Suecia. Una de las mejores formas, ya no utilizaré la palabra cooperación, sino de relacionamiento entre países, para nosotros una de las más gratas es la educación. Creo que el poder abrirnos puertas unos a otros en términos de relaciones académicas es siempre una buena inversión. Hay programas, hay bolivianos jóvenes o no tan jóvenes, bolivianos y bolivianas que estén estudiando en Suecia. ¿Cómo están las relaciones con las universidades? Un tema que yo quería destacar también, antes de empezar la discusión sobre la educación, hay un futbolista sueco-boliviano que se llama Martin Smedberg. Yo recién me enteré de esto, no lo sabía. Entonces hay personas también famosas que están acá, entonces que están suecos. Construyendo el fútbol. Ahí está, embajador. Sí, exacto. Ahí está el representante sueco acá en Bolivia. Qué maravillosa historia. No, en la educación tenemos una cooperación estrecha con dos universidades de Bolivia, la UMSA de La Paz y la UMS de Cochabamba. Y desde más o menos 20 años estamos contribuyendo unos $5 millones por año en la investigación, principalmente en la investigación. Un poco reducido ahora por el tema de la guerra en Ucrania. El gobierno sueco está reorientando más apoyo a Ucrania. Pero bueno, tenemos este programa con las dos universidades. Bueno, y además hay universidades, este no es centralizado en Suecia, cada universidad tiene su programa y su ingreso. Hay becas para programas posgrados, principalmente, ¿no? Hay muchos de licenciatura. Sí. Pero es muy útil en el posgrado porque creo que la base uno perfectamente la puede hacer en su país. Ha sido mi caso, he hecho la licenciatura acá y luego hice mis estudios en Bélgica, cabalmente dentro de un programa de cooperación. Por eso digo que le hallo yo más sentido a formar gente que estudie y que luego retorne que hacer una represa que tal vez no funcione. Por eso me parece que hay que repensar estos conceptos de cooperación. Embajador, ¿cómo están las relaciones con el Estado boliviano? ¿Cómo van los proyectos, las relaciones? ¿Qué evaluación tiene a estas alturas de su estadía acá en Bolivia? Sí, no, gracias. Tenemos una relación muy estrecha conjunto con Bolivia. Desde ahora casi 30 años estamos en Bolivia presentes, con oficinas y después embajada. Claro. Tenemos una cooperación en desarrollo que en este momento tenemos una estrategia de 5 años de casi $90 millones. Otra vez un poco reducido debido a la guerra
a la agresión rusa Sí. en Ucrania. Pero además, embajador, en estos últimos años Sí. también se ha reducido la cooperación, ¿no? De manera general, las cooperaciones en plural, creo que estamos en un momento de reducción de montos que se conocían antes, ¿no? Sí, en el caso de Suecia, somos dentro de los 3 contribuyentes globales más grandes, todavía per cápita con Noruega y Luxemburgo. Hace 2 años teníamos como 1% del PIB, ahora del estamos PIB. con 0.93, pienso algo así, Sí. ¿no? La recomendación del ONU es de 0.7. Pero aquí estamos en 3 áreas principalmente, en el medio ambiente y la lucha contra los cambios climáticos. Y el segunda área es la democracia y los derechos humanos. Y tenemos también un tercer área que se llama empoderamiento económico. Principalmente estamos ayudando a empresarias mujeres. Y en eso estamos. Trabajamos junto con la sociedad civil, autoridades locales, el gobierno central también. Y estrecho, con éxito y con profesionales bolivianos. Excelente. Y el equipo, que me imagino no es numeroso porque cada vez se van reduciendo, es la fórmula en todo lado, se van reduciendo los equipos de las embajadas, los equipos periodísticos, cada vez tenemos que hacer todos más funciones. Me imagino que trabajan Sí, también es con verdad. lazos bolivianos, ¿no? Es Como verdad. extensiones de sus propios equipos, ¿no? Yo soy el primer embajador sueco en Bolivia. Antes tuvimos la embajadora de Suecia en Bogotá que tenía acreditación. Así es, para Entonces, distintos países, ¿no? 2, 3 países. Hemos aumentado nuestra presencia aquí, pero después que empezó la guerra en Ucrania, desafortunadamente el gobierno nos ha cortado nuestro presupuesto, pero estamos con el mismo equipo todavía. Pero es un gusto tener un embajador acá todos los días, haciéndose boliviano también. ¿Cómo ha sido su experiencia acá en Bolivia? ¿Le gusta, embajador, estar acá? ¿Se siente a gusto? Veo que hace un esfuerzo enorme en hablar español y cada vez lo escucho más fluido en su español y de verdad es un gusto. ¿Se siente bien en el país? ¿Lo Sí, acogen? muy bien. ¿Hay alguna queja de nosotros? No, mi ¿No? esposa, yo y nuestro gato estamos muy contentos aquí. ¿Trasladaron al gato? Sí, ¿El gato de es sueco Tailandia. o Porque boliviano? Estuvimos antes en Tailandia. Y Entonces el gato es tailandés. sí, tailandés, británico de corto pelo, es la raza. Excelente. Bueno, es mi primer cargo en un país, no solamente América Latina, pero también hispanohablante. Entonces el idioma fue un poco desafío para mí. Pero lo está haciendo Pero muy bien. estamos muy contentos acá es un país muy rico en su biodiversidad, en sus culturas, en el hecho de que Bolivia tenga, no sé, 33 pueblos originarios. Sí. 36 tal vez. 36. Bueno, y la variedad en su naturaleza es impresionante. Y también lo más importante para mí personalmente es que Bolivia tiene un tesoro de biodiversidad y Bolivia forma parte del pulmón del mundo con sus grandes reservas forestales. Es algo que, bueno, quiero destacar la importancia que tiene Bolivia en ese sentido para el mundo.